Muy buenos días, comenzamos el podcast de Es Negociable. Y el día de hoy tenemos un punto clave, un común denominador que hemos estado hablando estos 2 días, Selene y yo, sobre la clave de la clave de una relación en pareja en equilibrio, y es la confidencialidad. Depende del grado de confidencialidad y al nivel que tú entiendas esta confidencialidad, cómo la apliques, cómo la desarrolles, cómo la percibas, vas a tener una calidad de pareja trascendental hacia los diferentes procesos que la pareja vive. Hablábamos el podcast pasado sobre el periodo del duelo que vive la pareja en diferentes etapas de su vida. Después del primer parto, el primer embarazo, el segundo hijo, después de los 8 años, después de los 15 años de casados o simplemente juntados, no sé cómo estén muchas parejas hoy en día. Es muy común que aún no estén en un matrimonio como tal, por la ley o por la iglesia, pero esto va a definir que sobreviva, que disfruten plenamente esa relación. Bienvenidos a todos, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Bienvenido Javier, que dice que está aquí, también Javier, el señor Javier, y le recordamos que patrocinamos el Instituto SECAMI, que nos permite transmitir en sus grupos a la licenciada Tania. Luego, no lo menciono, pero estamos patrocinando nosotros también SECAMI con esta información certificada. Mi nombre es Michelle Antonio y mi esposa Selene. Selene Rodríguez. Bueno, si tienen alguna expectativa, alguna pregunta por el tema del día de hoy, pueden hacerla, pueden abrir su micrófono. Este es su espacio, este es su momento para preguntar sobre cómo va su pareja, cómo va la relación de pareja, cómo ven las relaciones de pareja. Vamos a quedarnos en la diapositiva anterior, no terminamos el tema anterior, pero tiene mucho que ver con la confidencialidad. De hecho, no podemos empezar a hablar de lo que es verdaderamente una confidencialidad en pareja, porque no es lo mismo una confidencialidad, por ejemplo, yo que vienen vienen mis terapias, vienen mis consultantes, perdón, y yo les firmo un contrato de que no puedo decir nada de sus nombres, de sus vidas personales a De todo ninguna lo otra que se persona. habló durante la sesión. Y en la sesión no puedo hablar de su vida personal, no puedo relacionarlo como tal a sus nombres. Entonces, eso es una confidencialidad que yo firmo legalmente, pero la confidencialidad, ¿qué es en la relación de pareja? Porque nadie nos da un papel para firmarlo. La confidencialidad, fíjese, viene del grupo. Bueno, en el matrimonio. En el matrimonio, bueno, si te casas por la iglesia o por el civil, requieres firmar, requieres pagar, pero realmente mucha gente viola esos juramentos, esas confidencialidades, porque en realidad la verdadera confidencialidad de pareja, del átomo social familiar, le llama todos estos, ¿cómo se llama? Estos autores que traen la terapia familiar, todos los autores que vienen de Europa, que vienen de Rusia, Bert Hellinger, que vienen todos estos autores europeos, tanto como Freud, Francia, también vienen todos estos autores de la terapia de pareja, hablan del átomo social. O sea, el átomo, la sociedad, nosotros nos componemos colectivamente en la sociedad, pero el átomo de la sociedad es cada familia. Y la familia define el nivel de la confidencialidad que tú vas a tener en los primeros años de tu pareja. Si no, creamos nuevas reglas. Era lo que hablamos ayer, ¿no? Sí, justamente. O sea, porque él viene desde una educación de su casa, o sea, hay distintas costumbres. Sí, hay costumbres como lo de la Navidad, bueno, Día de Muertos y todo eso. Pero también cada familia tiene su modo de hacer sus tradiciones, por decirlo así. Entonces, la educación es muy diferente y es lo primero que como que yo noté que chocaba entre nosotros. O sea,
como Sí. tu forma de ser y tus costumbres y las mías, mi educación y la tuya. Obviamente somos educados, somos personas educadas, éticas y todo lo que quieras, pero según nosotros. Es cierto, no, pero sí lo somos. hay cuestiones en que somos muy diferentes por el tipo de educación que nos dieron nuestros padres. Sí. Entonces, ahí fue donde yo le estaba comentando a Michelle, es que hay veces que eso no se habla, o sea, nada más como que piensas que a la otra persona te va a entender porque ya es tu pareja y te tiene que conocer. Y si no te conoce, uy, pues, ¿por qué estás con él, no? Y no nos leen la mente, o sea, no hay forma de conocerse que más que entablando una conversación y justo negociar para ti lo que sí y lo que no. Entonces, yo le decía a Michelle, hay leyes en tu casa, hay leyes en mi casa y los dos juntamos eso para ver cuál va a ser nuestra ley, porque ahorita pues ya tenemos un hijo, ya somos una familia, somos, o como dicen coloquialmente, ¿no? Harina de otro costal. Ya somos harina de otro, o una rama de otro árbol. Una rama, no, porque la molesta. No, Bueno, el árbol familiar, ¿no? ajá. El árbol familiar, el sistema familiar siempre vamos a ser parte de él, Ajá. pero ya Entonces, somos... entonces como que le dije eso a Michelle, ¿no? Que nosotros hemos hecho nuestras reglas, por ejemplo, algo muy, muy, muy sencillo, como por ejemplo yo le estaba diciendo a Michelle, allá en su casa, su mamá no permite que pasen a su cuarto con zapatos, o sea, al cuarto de donde duermen, donde están, no está permitido entrar con zapatos. Mi mamá es muy diferente, o sea, mi mamá andan por toda la casa y luego si se lo quitan, pues va, y si no, pues también. Y ahorita ya están poniendo regla porque nosotros, yo tengo mi cajonera en la entrada, mi cajonera, mi zapatera. Zapatera que es con cajones minimalistas, está muy padre. Entonces, en la casa, porque Ian gateaba, porque Ian fue mucho de estar agarrando cosas y estar en el piso como todo bebé, yo puse desde ahí la regla que en la casa no se utilizaban zapatos. Y fui adaptando eso a una forma de poner los zapatos en orden, pero que no entraran a la casa con zapatos. Luego cuando vienen visitas, pues sí, se los permito porque son visitas. Y porque ya mi hijo ya no está tan chiquito, o sea, ya tiene 5 años. Pero se quedó esa regla en la casa. Nosotros tres entramos y dejamos los zapatos en la zapatera y nos ponemos ya sea chanclas o guaraches para el diario, aquí pero adentro exclusivamente para la casa, no para andar con los mismos de la calle. Entonces, ahí tan fácil que fue adaptarnos y no fue tan de la noche a la mañana decir, pues no te voy a dejar pasar con los zapatos, Michelle, porque luego a él se le olvidaba, obviamente, y a mí también se me olvidaba. Y luego tenía yo que estar otra vez limpiando porque ya en ese momento estaba chiquito. Pero fui haciendo como estrategias para que se lograra llegar a eso. Primero empecé con un baúl y ahí echamos todos los zapatos. Luego llevarlos al cuarto en su caja hasta que me hice de mi zapatera. También cuando vas empezando no fue así de que vamos a superendeudarnos a comprar todo lo de la casa. No, exacto. De hecho, los primeros años siempre fuimos como que siendo humildes y sí, lo reconozco más en Selene, mi esposa, tiene una sabiduría muy nata en su humildad, que viene mucho de eso, me he dado cuenta a lo largo de nuestro estudio transgeneracional de nuestra familia, que viene mucho de su familia, o sea, de la manera de ser de su madre, que es una señora muy respetuosa en la familia, o sea, es algo que si contáramos de dónde viene ese respeto, de qué cosas han pasado para llegar a ese respeto, hasta se te enchina la piel, o sea, es algo maravilloso cuando tú como pareja investigas el sistema familiar y lo que le va a dañar a tu pareja, la responsabilidad afectiva.
Por ejemplo, porque yo soy responsable de lo que yo digo y lo que le afecta a ella. Y ella es responsable de lo que dice y lo que me afecta a mí. Eso se llama responsabilidad afectiva. Venía una pareja, obviamente guardando la confidencialidad, y me decía, yo le comentaba, ¿tú sabías que ella en su familia siempre la ha tratado su madre como la segunda hermana, no la primera? Y él me decía, ¿qué? O sea, no lograba entenderlo, no lograba entender que él la estaba tratando como la segunda también, como su madre. Y cómo eso inconscientemente estaba afectando la relación desde el minuto uno que comienza el primer hijo. Entonces pueden llegar a pasar ciertos procesos. Por eso en esta diapositiva, fíjense bien lo que dicen. La conciencia del sistema familiar supera al individuo. Una disculpa. Entonces estaba comentando. Aquí, fíjense lo que dice aquí la diapositiva. Fíjense lo que dice aquí la diapositiva. La conciencia del clan, ahorita lo que regresa a Cele con mi hijo, la conciencia del clan supera al individuo y vela para que nadie quede excluido, aunque la exclusión de un miembro parezca justificada a nivel racional. La conciencia del clan no tolerará y empujará a la familia a reaccionar como si se hubiera producido una injusticia que debe expiar. O sea, si tú, como pareja, tú quieres hacer tus nuevas reglas para la conciencia colectiva del sistema familiar, quiero que se entienda muy bien esto porque para que nos demos cuenta, estamos hablando Yesel y yo, que nos diéramos cuenta cómo de verdad puede ser realmente relevante una confidencialidad en pareja, hasta dónde poner los límites de lo que es confidencial decir, tanto como a la familia, tanto como a los amigos, tanto como al trabajo, a las parejas de trabajo, a todos tus pares en el ambiente laboral y en el ambiente familiar. ¿Hasta dónde poner el límite? Ayer lo estábamos diciendo, ¿cómo saber, cómo ponerte un relojito y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, cállate. Porque a veces yo decía cosas, no sé si te acuerdas, en esta práctica yo decía cosas de, oye mamá, esto, oye pa, y venían unos conflictos terribles. O venía familia de tu parte, oye, es que vamos a hacer esto, va a pasar esto, y para mí era algo, era como la muerte para mí en aquel entonces. ¿Por qué? Porque habían reglas muy diferentes en cada una de nuestras familias que los primeros años, gracias a que Cele es muy sabia en su genética, tiene mucha sabiduría, ha ido tolerando ciertos cambios míos y pues yo también me decidí a ser una persona paciente y tolerante con nuestros procesos. Es que hemos llevado la relación de pareja, pero realmente si llegan a ser compatibles al trauma, una relación, una pareja, realmente puede ser, como le dices tú, o puede ser muy bueno o puede ser muy bueno o muy malo y puede haber un choque. Porque, o sea, fuerte. traemos dolores similares, entonces cuando nuestro cerebro hace clic o asocia esa memoria a lo que estás viviendo en el presente con esa pareja, empiezas a generar un sistema de emociones negativos. Por ejemplo, a mí hubo una ocasión que o sea, yo ya estaba como que enojada en cuestión de la crianza de Max, porque en mi casa fue siempre de, mi mamá se quedaba con los niños y 24/7 ella lidiaba, o sea, con cosas. Sí, mi papá siempre ha sido un buen proveedor, mi papá siempre ha sido un buen trabajador, mi papá lo que le decía a mi mamá, oye, los útiles, mi papá sin falta, oye, que en Navidad, mi papá sin falta, oye, que lo que sea, que los niños, seguro y tal, mi papá siempre, o sea,
pero en cuestión de educación ya de enseñarle las letras, los números o nuestros berrinches, porque fue una niña muy berrinchuda, entonces ahí fue cuando Ian estaba pasando los famosísimos Terribles 2. Entonces, que empezó a hacer el berrinches y cosas así, o como apenas estaba descubriendo, bueno, siento yo que estaba descubriendo sus emociones, él no sabía cómo gestionar. Y cuando están chiquitos los niños, hasta creo que a los 6 7 años dijimos, que es que todavía las emociones se las transmitimos a los niños. Si nosotras, como mamás, estamos tristes, inquietas o preocupadas, o todo eso lo somatiza el niño. O sea, lo ves inquieto, lo ves llorando, porque él lo saca. En vez de que tú lo saques, él lo saca, él lo expresa. Entonces fue muy loco para mí entender todo eso. Y cuando llegaba él, más berrinchudo se me ponía. Entonces yo le decía a Michelle, ay, mejor ni vengas porque, o ojalá sea, no llegues, ojalá. no decía eso, no seas dramático. No, pero sí le decía, mejor ni vengas. mejor no llego, decía. No, mejor, porque como tiene la dicha de que trabaja cerca y puede tener, o sea, venir cuando él quiera, o sea, no tiene horario, ¿no? Porque somos dueños de un negocio. Exacto. Entonces, pues él dice, pues si necesitas algo yo paro y voy, ¿no? Pero luego no me avisaba y llegaba y cuando se iba o cuando llegaba empezaba a llorar. Y yo le decía, ay, mejor ni pases porque, o sea, vienes, antes de venir está tranquilo, vienes y me lo dejas ya llorando. Entonces yo así de que si estaba conmigo tranquilo, como porque, y ahí me di cuenta que era yo, o sea, que no era su culpa, pero fue todo un proceso. Pero se enlazaba en una historia también mía de mi origen, porque mi madre también estuvo muy sola, pero mi padre no quería estar, un poco parecido a Cele, pero su padre sí quería estar. Sí, pero por el trabajo pero por el trabajo no estaba. Mi papá a veces no podía estar emocionalmente. Entonces, mi madre sentía mucho, en aquel entonces no gestionaba, sentía mucho dolor y se corría un mecanismo de defensa de utilizarnos a nosotros para que mi padre regresara. Entonces se hacía como una ansiedad de mi parte y de ella una evitación. Aquí dice algo muy importante, que es lo que estamos hablando. Para que todo vuelva al orden, será imperativo que la persona excluida recupere su lugar. O sea, cuando uno excluye a la pareja, por ejemplo, ella me está excluyendo a mí, entre comillas, muy sutilmente, bueno, inconscientemente, no realmente no lo hizo con ese afán, yo me di cuenta y ella también, estaba excluyendo a la par nuevamente a su padre. Tú no puedes llegar a una expectativa como mi padre. Entonces hay una cuenta que pagar. Entonces no podemos excluir a la pareja. Algo muy importante que quería comentar en el podcast es que regularmente las parejas vemos las cosas tan fácil cuando nos separamos. Muchas, no todas. Y decimos, oye, es que ya no te quiero porque eres lo peor y tienes esto y esto, ¿no? Viendo cosas sutiles. Porque hemos visto... hemos visto muchos ejemplos. No, muchos separaciones, ¿no? Separaciones de amigos. Del entorno, no de personas que vienen a tomar terapia, sino que de conocidos de alrededor de nuestro sí, nos topamos incluso en la calle, que conocemos, te cuentan. los de la tiendita. Y más por el negocio que tenemos, o sea, siempre te cuentan cosas. Sí. Obviamente respetamos también esa confidencialidad, pero el punto es que dicen adiós, bye. Los hijos no es responsabilidad. Y lo peor de todo es que si tú viviste con tu padre que te dijo bye, entonces tú haces exactamente lo mismo. Tú no dices, es como si a nosotros, a nuestro hijo, le dijéramos, ¿sabes qué? No me gusta que eres muy gritón y entonces voy a cambiar de hijo. O sea, destruirías la mente del niño y totalmente hay una frialdad muy grande en la relación de pareja. Pero al colectivo no le interesa.
Ese es otro tema Sí, importante. pero lo que cuesta como ahí Al alma reconocer- colectiva no le interesa. ahí reconocer es que No hay si emociones si para es esa alma gritón el niño colectiva. es porque a ti te ha visto gritar. Exacto. Y si tienes esa forma de ser o has visto a alguien ser así, quiere decir que hubo una especie de frialdad en el árbol genealógico. Y es imperativo, como dice aquí, que se incluya a esa persona fría. Que bueno, fría, metafóricamente hablando, que aparentemente fue fría, pero en realidad su madre no le dio permiso de ser padre y por eso se fue. Hay una historia nueva que acabo de encontrar con mi abuela, 4 generaciones arriba, y entonces nos damos cuenta que excluyen al padre 4 generaciones seguidas. O sea, porque el padre no dio el dinero en un momento determinante de una enfermedad a una niña que llega a morir, de mi árbol genealógico. Ahora, hasta ese... Y lo excluyeron totalmente. Ajá. Lo excluyeron, no lo Estamos dejaron hablando ser padre. de la abuelita de Michelle, o sea, la mamá de su papá. Antes de tener a sus 3 tíos de Michelle, tuvo una pareja anterior, la cual con él consiguió una niña. Pero por no sé si han escuchado el tema de que primero le tienes que caer bien a la suegra para estar con el hijo. Sí. O te tiene que aprobar la suegra. Entonces, algo así sucedió ahí, que fue que la suegra definitivamente no quiso a la abuelita de Michelle. No terminó de aceptarla. Hay personas que dicen, Y más bien no terminó de crecer porque decía, el dinero que te da mi hijo no es tuyo, es mío. O sea, no le dio permiso que hubiera la economía que fluyera. Supongamos que mi madre me dijera, ¿sabes qué? Desde ser pareja de tu abuela hasta ser padre y ser proveedor de una familia. Y ahí viene una herida de carencia. Y es ahí donde se empiezan a hacer las heridas de carencia, la típica persona que no crece y quiere estar con mamá, o el famosísimo que tiene mamitis. Entonces, hay violencia económica también sí. Ahí. O sea, ¿cómo le dice una madre a su hijo que no le va a dar dinero a su esposa, a un hijo de ya, pues pero estamos hablando de 30 años, un señor 30, 40 años, ajá, y una niña de 3 años que necesitaba dinero y la madre desde que se casan, pues le dice, no le vas a dar el dinero, ese dinero es mío. Entonces, ahí está hablando una madre que también sufrió generación. Si nos vamos unas 2 generaciones más arriba, unas 6 generaciones, encontraremos una madre que también sufrió y que fue madre antes de ser niña. Entonces, fíjense desde dónde viene esta herida y esta exclusión. Se excluye al hombre. De hecho, mi abuela dice, nos vamos a ir cuando él se vaya a comprar a tal lugar, nos vamos a ir y se va literalmente. O sea, se va. ¿Por qué? Hay una justificación también. O sea, iba a venir y todavía le iba a quitar una hija. Porque dice, si ella no le voy a dar el dinero a ella, pues me llevo a mi hija. Entonces, tuvo que huir, tuvo que excluir al masculino. Y entonces, llegas generaciones más acá y en el principio de la relación, fíjense tan sutilmente, sin saberlo Selene, me estaba excluyendo un poco de la relación. Y yo mismo me estaba excluyendo porque yo no me estaba introduciendo a escuchar como pareja puntualmente los pedimentos de mi esposa, porque una cosa es escuchar y decirle, sí, dale el avionazo a tu esposa, y otra cosa es apuntar en una lista, como lo hice, y literalmente checar esa lista. Yo me paraba en las mañanas y dijo, voy a checar, porque se me está repitiendo muchas veces esta discusión con mi pareja. Sí. Y para mí es sencillo porque soy un coach. O sea, yo necesito hacer un diario, necesito revisar. Ya estábamos comenzando y siempre me ha gustado revisar las situaciones, pero hay personas que no tienen este hábito y va a ser mucho más complicado que se detenga la pareja y diga, ok, voy a llenar tu lenguaje del amor, voy a ser una persona no, y tomar tu responsable rol, hacia mi rol tomar tu rol como padre
Les dije la fórmula, en el podcast pasado les dije la fórmula. Para la supermujer, vuélvete un hombre incluido en los quehaceres del hogar, más la supermujer te va a dar igual a una mujer facilitadora de que tú ejerzas tu rol como hombre y ella ejerza su rol como mujer. Sí, porque Michelle siempre se ha incluido en lo que es la crianza de Ian. Pero porque él literalmente a mí me daba mucho, no sé, como muchos nervios cargar a Ian porque relativamente fue un niño no muy chiquito, pero como se veía tan frágil y tan así, y él ya tenía experiencia con su hermano, de cargar a su hermano, pues en ese entonces Milo tenía 3 años. Entonces, yo le decía, ay, o sea, tú bañalo porque yo siento que a mí se me va a resbalar. Y yo en una ocasión vi que la doctora literalmente lo agarró así como un muñeco de trapo y lo empezó a bañar, le empezó a tallar, lo empezó a hacer y le echó agua y lo secó y ya. Y yo dije, ay, se ve tan fácil y yo lo intenté hacer. Y yo dije, no, si estoy pensando que se me va a resbalar, se me va a resbalar, mejor que lo haga Michelle. Entonces, él fue el que lo bañó, o sea, siempre su rutina de Ian era de que en las mañanas a Michelle o en las tardecitas a Michelle le tocaba ese baño. O sea, yo también le fui dando su espacio para que él ejerciera su apego con Ian, porque es muy diferente el... Ella facilitó ese apego, lo facilita. Entonces, en ese momento yo le di el permiso de ser papá, o sea, de, órale, pues ahí te va porque también es tuyo. Y me puse, y para esto, antes de cuando yo estaba gestando a Ian, pues obviamente yo me puse a investigar sobre que nosotras nos conoce más el niño y tiende a ser menos chillón porque pues somos como su seguridad en ese momento. Pero si el niño casi no está con el papá, pues obviamente no va a crear ese lazo con el papá. Y va a crear un vacío, incluso va a tener más alergias. A los 12, 15, los niños que no están con papá en esas etapas son alérgicos, entonces, muy alérgicos. Michelle llegaba y aunque estaba un poco cansada y todo eso, llegaba a dormirlo, lo paseaba. De hecho, tengo un montón de videos de él paseando ahí, durmiéndolo, cantándole y todo eso. Pero era lo que hacía él en sus tiempos libres o en sus tiempos en la casa. Entonces, porque en ese momento trabajaba mucho, de hecho, ni siquiera se daba un día de descanso. Y yo le decía, es que descánsate un día para estar nosotros tres juntos. Y él me decía, no, porque necesitamos el dinero, necesitamos salir adelante, yo necesito trabajar. Entonces, yo le decía, sí, pero todo en equilibrio, ni un robot trabajando 24/7 va a aguantar lo que, o sea... Pasamos del proceso a querer estar juntos y luego ya cuando estábamos juntos y yo quería tener el proceso de estar juntos, también había que agregar el proceso de estar con nuestros padres y darle un equilibrio. Y luego ese proceso también no me gustó mucho a mí, no lo supe aceptar tan fácilmente por ciertas cosas que había yo pasado en mi infancia, que también fui analizando y observando en mi árbol genealógico. En cuestión del árbol genealógico, ya para poner otra vez énfasis en ese punto, es observar de dónde viene la herida. Exactamente, yo observé a quién vamos a incluir y entonces ya el sistema familiar que, por ejemplo, con nosotros estaba afectando tanto nuestra relación, se va a ordenar. En nuestro caso se ordenó, sí, pero estaba destruyéndonos por completo, por dentro. Y nosotros estábamos creyendo en un tiempo que ni uno ni otro quería poner de su parte, pero en realidad nos estaba afectando el alma colectiva de nuestro sistema familiar, el alma colectiva de nuestro sistema familiar, si no lo volteas a ver. Y esto es lo que pasa con muchas parejas. Siempre vienen conmigo en terapia y dicen, es que me fui infiel acá, hizo esto. Sí, espérate tantito, vamos, yo no voy a minimizar tu dolor, pero vamos a observar cómo fue la relación con tus padres y abuelos, primeramente. Y entonces empieza a observar que al clan le convenía que ellos se separaran para que siguiera habiendo un beneficio oculto. Sí. O sea, y también por lealtad, ¿eh?
o también por lealtad a Pueden ese ser, dolor vivido. pueden ser muchos aspectos, tanto lealtad como el dolor, como el no merecer, como Ujú. el solo hecho de repetir patrones. Exacto, Porque nosotros hubo un tiempo en que, regresando al tema que estaba, yo le decía a Michelle, pues es que en mi casa se acostumbró así, o sea, el papá ahora sí que provee, es responsable, está en los cumpleaños, está en las fechas importantes, pero en la educación no tanto. Yo recordaba, o sea, yo haciendo memoria, me recordé que la que me enseñaba y la que me enseñó a escribir, leer, sumar, restar, era mi mamá. Y ya cuando fueron cosas más difíciles como, no sé, cálculo y así, una que otra vez me ayudó mi papá, porque mi papá siempre ha sido bueno para las matemáticas. Entonces yo le dije a Michelle, no, pues hasta que esté grande, quizás tú vayas a meterte en lo de la escuela, ¿no? Y luego Michelle me dijo, no, pero sí quiero ayudar, sí quiero Entonces ahorita yo le dejo a él tarea, hago una parte, hace una parte conmigo y hace una parte con él. ¿Para qué? Para que sienta que o sea, de los dos lados, Ian va a poder buscar ayuda de una u otra forma. ¿Me explico? Y va a ser necesario, porque para que sobreviva el clan, requieren haber ciertos sucesos negativos. Suena feo, pero requieren haber ciertos sucesos. Porque, por ejemplo, las parejas que no tienen a papá, el único que te enseña a ser hombre, pues es tu padre. No una Cuando mujer, eres, ajá, cuando están los dos. Pero ¿qué pasa cuando hay familias que no hay? Por ejemplo, aquí, la conciencia de no negociar o hablar más del cónyuge, con el cónyuge después de un divorcio o en la relación, porque a veces duran 40 años sin hablarse, duermen en cuartos separados, me ha tocado, 40 años estando juntos y no estando juntos. Una especie de memoria conservadora que se esfuerza porque la figura original permanezca. Este es el punto, porque todo el mundo sigue en su sitio. O sea, esa fuerza, llámale Dios, llámale alma colectiva del clan, llámale orden del mundo, se va a poner a vigilar qué se requiere hacer para que se vuelva a ordenar todo, porque muchas generaciones faltó papá, entonces ocurre una situación para que se incluya y hay que ver desde dónde está. Si es que es lo que denominó Bert Hellinger la intricación sistémica. A veces se dan casos en que la hija adopta el papel de madre de su madre, sobre todo si está enferma o deprimida. Por lo tanto, la hija se coloca por encima de la madre, pero eso constituye un gran delito en la conciencia colectiva, porque se han invertido los papeles y eso genera problemas psicológicos. Supongamos que yo quiero seguir viendo a mi madre, porque toda la vida yo fui el que le dio palmaditas en la espalda porque no estuvo mi papá, y entonces estoy con mi esposa y sigo viéndola. Entonces esa situación, esa alma se vuelve rancia. Ese proyecto, se le llama proyecto sentido de infancia, se vuelve rancio. Y entonces crea problemas psicológicos en mi percepción de pareja. A la conclusión que ayer estaba yo llegando fue que hay veces que pues la mamá justo por alguna u otra circunstancia de ese momento necesita ayuda, sí, está bien. Ponle tú fuera justificable si está enfermo o deprimida, pero estar al pendiente de ella, pero no solucionarle todo. O sea, por ejemplo, hay personas que dicen que hay adultos que no saben ni sacar una consulta. ¿Por Sí. qué? Porque en algún momento siempre se lo ha dicho su hijo. Entonces, en vez de que sea al revés, eh, de que la mamá va y saca la consulta de ella misma, pues el hijo requiere del apoyo de su hijo porque ella no sabe sacar una cita. Entonces, ahí te das cuenta que la mamá sí o sí no ha terminado de crecer, pero porque
el mismo hijo se lo interpuso, por decirlo así. Y yo le dije a Michelle, ¿qué pasa cuando después de tanto tiempo como que el hijo va tomando su rol bueno, más bien la mamá va tomando su rol y el hijo cómo queda? Y me dijo, no, pues queda como cuando era niño, o sea, vuelve a ser un niño. Yo dije, o sea, sí está fuerte, porque yo al principio como que me puse triste en cuestión de que cuando me alivié, pues, ¿qué se veía en mi familia? Que las abuelas iban y te cuidaban, que las abuelas iban y te enseñaban. Bueno, eso le tocó a mi mamá. La abuela paterna fue con mi mamá y la cuidó y le decía, mira que tómate esto, que no Pero salgas. fíjate, perdón, pensándolo bien, pero no le tocó a tu abuela. O sea, le ¿A qué tocó a tu abuela? mamá, pero no a tu abuela materna. No. No le tocó, de hecho, a tu abuela materna le tocó mucha frialdad. Pero igual mi abuela ni le solucionaba tanto, era así de que, a ver, Roberta, haz esto, pero yo te veo, no te lo voy a hacer. Sí, También fue así. exacto. O sea, sí Entonces, había frialdad como de tal. una u otra forma, no, No pero ¿sabes frialdad, qué? perdón, La dejó, había la dejó dejar crecer, crecer. la dejó Ah, crecer. es Entonces, un don también. cuando yo me alivié, yo creí que iba a pasar lo mismo por parte de mi mamá. O sea, yo dije, pues va a venir y me va a ayudar y va a verme y así. Pues no. Entonces fue ahí donde yo al principio como que me sentí, yo dije, ay, ¿por qué Pero no? tenía un sentido, Porque no viene a realmente. verme. Sí, tenía un sentido. Entonces, cuando nosotros rápido Ian, literalmente nació un 13 de octubre y el 20 de octubre ya lo estábamos registrando. Y nosotros sin saber, o sea, ser completamente inexpertos en hacer todo el papeleo y todo eso, dijimos, pues vámonos y a ver qué pasa, pues vamos a aprender. O sea, Entonces, ahí fue donde ninguna de nuestras mamás se metió y nos dejó crecer en ese ámbito. O sea, sí venían, de hecho, sí y venía pusimos el límite de confidencialidad también. venía mi suegra, sí, venía mi suegra, pero no venía diario. Y Toño le decía así de que, un ratito ya porque quiero descansar, o sea, quiero estar aquí, quiero estar... Y a quien viniera a mi casa, o sea, yo siempre he sido, y luego me ha comentado mi hermana, muy, muy respetuoso hacia mí, no lo siento feo, que dice, oye, es que tú corres de la casa a quien va a tu casa. No, no lo corro, simplemente que hay un límite para mí, para mi perspectiva, para estar en casa de alguien. Muy diferente que he visto familias que vive con todo respeto en cada mecánica. Cada familia, como los grupos dicen, es diferente. En mi caso, así lo veo yo, es que tienen a la abuela, la tatarabuela, la bisabuela, y no le dan el respeto al masculino de, oye, llegas, te quitas los zapatitos, vamos a discutir en un cuartito y que no escuche nadie. Mentira que se va a poder hacer eso, ¿verdad? En una casa con abuela, bisabuela, Viviendo hermanos, muchos en tíos, la misma casa. ese es el desorden jerárquico. Pero bueno, por un tiempo podría llegar a ser, si lo vemos sanamente, pero realmente no hay un esfuerzo para darle el orden de muchas familias. Y luego dicen, es que fue por culpa de él. No, es que tú nunca te diste el orden para vivir tu vida en orden. Sí. Tu vida en orden, o sea, las necesidades biológicas, agua, comida, sexo, descanso, dormir, algo tan sencillo no se va a cumplir Y es ahí donde cuando hay un llega desorden. el punto de la confidencialidad. Ahí viene la confidencialidad. Exactamente. Si pongo un ejemplo, por ejemplo, con Javier, ¿me das permiso, Javier? No voy a decir nada íntimo, obviamente, pero, por ejemplo, aquí él preguntó, este, los problemas de mi niñez son los que actualmente me están afectando con las parejas que he tenido. Lo que tú has comentado en los videos, en las clases, es de que, bueno, ahorita estoy pasando un cierta, pues, proceso de soledad, ¿no? Entonces quiere decir, ese simple detalle quiere decir que si tú exploras tu árbol genealógico, vas a encontrar que muchas personas estuvieron con exceso de ayuda. Y entonces, hoy
tu vida resuelve con el hecho de la soledad. Pero ese es un tema muy complejo para el alma de cada ser humano, porque cuando un hombre en el pasado transgeneracional fue débil, viene una vida fuerte, metafóricamente hablando, para el hombre, nieto, hijo, nietos de los clanes siguientes. ¿Para qué? Para que se fortalezca otra vez y nuevamente y tome su rol. No es casualidad nuevamente. Y es un cliché esto de que todo pasa por algo, y yo sé que se siente, la verdad, cuando uno pasa un proceso complicado, se siente hasta enojo que te digan eso. Sí, pero la realidad realidad al principio yo decía, que viene del transnacional. porque yo decía, ay, ¿por qué mi mamá no vino? ¿Por qué? Y luego, ahorita que ya estoy grande y que veo a mi hijo, y yo dije, sé solucionar, o sea, sé que si mi hijo se llega a enfermar, sé cómo moverme, sé a dónde ir, nosotros dos nos solucionamos, no nos vamos a quedar así de que, ay, pues vamos a hablarle al... Sí, le digo a Michelle, también no hay que llegar al extremo, al otro extremo de que nosotros dos solitos y ya y no le digas a nadie, no, tampoco. O sea, es un equilibrio. Si estamos viendo que nosotros dos ya no estamos pudiendo resolver, porque hubo una ocasión que ya, por ejemplo, fui con mis papás y llegamos tarde y a Ian algo le había caído mal, que sabemos muy bien que no fue de que algo le cayó mal, sino que nosotros fue algo emocional. Veníamos con esta situación de que él aún no toleraba tanto el sistema familiar mío. ¿De qué estamos hablando? No me había sincronizado bien al sistema. Ajá, porque eso es un proceso también de pareja. Requieres ponerte ahí para sincronizarte, porque si nunca vas, pues nunca te vas a acostumbrar o vas a empáticamente a socializar. Ajá, entonces, Michelle en su casa como que fue, siempre ha sido como muy, hasta ahorita creo que los dos ya estamos así de que nos unimos todos y queremos estar más en familia y ver a los nietos y los abuelos. Pero para empezar, o sea, lo que era su mamá, su abuelita y su abuelo materno no se soportaban. O sea, no se podían ver ni en pintura. Sí. Y su papá con igual la abuelita, la mamá de mi suegra, también era, o sea, era imposible que estuvieran tranquilos sin que salieran discutiendo de alguna reunión familiar. En mi caso, pues las peleas como que mis papás cuando están discutiendo, ellos no son de discutir en frente de nosotros. Nunca, de hecho, yo le estaba diciendo mucho, es que nunca yo escuché a mis papás discutir en frente de mí, o que se gritaran, o que mi papá en algún momento le lanzara un golpe a mi mamá. Jamás yo vi eso. De hecho, mi papá, más que una vez, me pegó en mi vida. Entonces, ya está eso, fue porque ya lo había desquiciado yo. Entonces, a diferencia de Michelle, que había sufrido mucha violencia entre ellos, viéndose cómo se golpeaban, etcétera, etcétera. Entonces, Michelle, yo lo llevo a mi casa, donde todo es tranquilo, estamos comiendo, porque nosotros tenemos esa tradición, bueno, mi familia, de que los domingos son familiares y los domingos nos sentamos todos a comer o a desayunar juntos. Entonces, claro que llevo a Michelle y Michelle dice, o sea, su cerebro, no él, sino que su cerebro dice, ¿qué es esto? O sea, esto no está en mí, no lo estoy reconociendo porque no está en mi vida, o sea, eso no lo había conocido jamás, era un terreno desconocido para él. Obviamente que se sintió completamente descolocado y diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me tengo que expresar con ellos? Y más que nada que esa percepción me hizo distorsionar el conflicto de territorio, porque yo desde un principio yo siempre tuve muy claro, por todo lo que ha pasado en mi clan, que requieres cuidar el territorio tanto como de la familia de origen, como de la familia, como de las personas exteriores a tu sistema familiar, porque había como que una especie de sentimiento que se conectaba.
Tanto como ya. no me trataban Tu mal, memoria, ¿no? exacto, no me trataban mal mis suegros, nunca me han tratado mal, la verdad. No, nunca, nunca. O sea, hasta lo más sencillo para mí no es súper tolerable. Pero en mi secuestro emocional percibía violencia de otro tipo. Según yo, según las reglas de mi esposa, según las cosas que yo veía en mi mente, había un conflicto de territorio. Conforme yo fui solucionándolo, yo trabajé conmigo y se le trabajó consigo. Sí, Nos fuimos también. sincronizando y dijimos, esto no es verdad, o sea, no hay violencia aquí, simplemente vamos a ponerlas, los puntos sobre la mesa y hablarlo, porque es complicado que te responda tu pareja cuando le hablas de su familia fuertemente, o sea, tanto como yo tuve que hablar más despacio, Sí, porque yo también caí tanto como ella no defender como si los estuviera hiriendo. yo también caí en esta forma de que, pues, tanto se acostumbró un poco la violencia entre la familia de Michelle, ahorita ya no, hoy bien, pero luego hablaban así como que te hacían como pequeñas, no sé, bromas o como, o No, pues no, es que es la forma de hablar de mi familia, ajá, tanto como yo puedo observar violencia de la forma de hablar de la familia de ella, ajá, pero en realidad son formas pero que ya están era, establecidas, pero era todo como están que, normalizadas. ajá, entonces yo Se normaliza la violencia. empecé a ver, le dije a Michelle, es que yo no estoy acostumbrada, o sea, a mí luego yo no decía nada, yo me quedaba así como que callada, y luego me decían así de que, ¿por qué estás tan seria? Y yo así de que, pues es que no sé O cómo, viceversa, a mí también me decían, está ajá, muy serio acá, allá. cómo comportarme aquí si no sé, o sea, no me hallaba, no me hallaba ahí. Entonces, luego entre ellos se hacían bromas y yo no entendía y para mí era algo brusco. Y para otra persona, y para ellos no, eran completamente normal. Y yo le decía a Michelle, y si allá estás tan tranquilo, ¿por qué te sientes mal? O sea, yo no entendía, no llegaba a esa comprensión, ni él llegaba a esa comprensión. Luego, mi suegra empezó a meter también lo de la descodificación, a ella también estudiarlo, y se fue percatando de varias reacciones que tenían y fueron cambiando. De hecho, hasta cuando nació Ian, mi suegro dejó el alcohol. Entonces, desde ahí vi que sí estaba impactando como que todo esto y yo dije, bueno, ya no. Y eso mismo, fíjense Y cómo Toño es. me decía, y no conociste o sea, de verdad lo feo, porque ahorita cómo se comporta. Luego sí me llegó a tocar ver, pero antes de Ian, Pero, reacciones de tu papá. Pero yo decía, bueno, no, pero nada que ver con Y hay algo que ajá, también debe entender la relación de pareja, que también nos costó mucho entender. O sea, todo esto va por procesos, por eso hacemos el podcast, para que vayan entendiendo lo que va a suceder si es que empiezan a recibir esta información. Por ejemplo, Javier está cayéndoles muchos veintes, tanto como los que están conectados, y van a ir observando que se va a abrir otro panorama de posibilidades para vivir en pareja, porque esto es el punto clave para que tú puedas ver posible que sí se puede vivir en pareja. Sí se puede, pero requieres tener ciertos conocimientos que no son sencillos de obtener empatía. en muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa, lo que ella veía en mí, que le incomodaba a ella, Igual estaba, y lo que yo veía en ella, estaba en nuestra segunda generación arriba. O sea, lo que ella decía, oye, no es normal para mí, para sus abuelos sí lo era. Y entonces era porque lo que conectaba que se le presentara conmigo. para esto mis papás no repitieron el patrón de la violencia, porque mi abuelo con mi abuela sí fue un poco violento, no tanto, pero sí, significativamente. Entonces, mi mamá dijo, no, pues voy a mejorarlo. Y mi papá también, porque él también sí vivió bastante y de hecho yo le dije ha sido varias ocasiones en que yo le digo a Michelle, es que te pareces mucho a mi papá. No en la forma de ser o de físicamente, sino que tuvieron niñeces muy similares. Entonces, entre ellos dos hay una conexión ahí media rara, o sea, bonita,
porque han conectado en situaciones porque mi papá vio sufrir a mi abuela y Michelle vio sufrir a su mamá. Entonces hay momentos en que se conectan y le digo a Michelle, es que siento que de ahí va que ya me perdí. Sí, o sea, de que ahí va que somos compatibles. Ajá, la compatibilidad trauma. Compatibilidad trauma. Le dije a Michelle, y por eso es que, o sea, si los hijos vienen a superar al padre, por eso a nosotros ahorita nos tocó como que limpiarle el camino a Ian. Porque sí, no vivimos violencia, bueno, yo no he vivido violencia con mis padres, pero sí hubo una ocasión donde sí entre los dos se pelearon muy fuertemente, que fue cuando mi papá le fue infiel a mi mamá. Entonces ahí fue donde como que todo explotó y yo le decía a Michelle, o sea, sí tengo forma de ser violenta porque en ese momento mi madre fue violenta. Y sí como que estaba en esta forma resistencia de a resistencia, ese conocimiento. Ajá, más bien de aceptación. De aceptación. De que yo también tenía cosas turbias en mi pasado. O sea, exacto. y que yo... Es que eso es lo que sirve para poder estar en pareja. Y yo me quería aferrar a esto de que no, tú conmigo eres todo el tranquilo, culpable. Conmigo todo tranquilo, yo nunca... O hay mucha perfección también, o sea, Ajá. puedes llegar. Por ejemplo, ahorita que dice aquí Javier, ¿no? Dice, ¿qué opinan sobre los 40 y 50 que viven con su mamá y ponen pretexto que con ella para ayudarle y compartir gastos? No es una opinión como tal, sino que es un proyecto que se hace rancio. Lo que te digo, nosotros como hijos Ahora explotamos a los padres. Fíjate cómo dice el transgeneracional. Los hijos explotan porque lo mantienes, le das de comer, pero él te da amor. Y eso es un intercambio para el transgeneracional equitativo. Pero a veces esa huella nunca se hace ese duelo y entonces siempre debe de haber esa explotación, pero ahora ya no de los hijos, de los padres, de los hijos hacia los padres, el orden, sino que ahora son de los padres hacia los hijos. Y nosotros podemos ayudarle a nuestros padres a pasar de la vida a la muerte en su última etapa de vida. Eso nos corresponde en equilibrio. Pero para llegar a ese proceso, esa virtud, se le llama virtud, de poder ayudarle a tus padres a pasar de la vida a la muerte en sus últimos años, primero requieres encontrar tu misión de vida, pasar un proceso de estar con tu propia familia, tener un tiempo de reflexión, de soledad contigo. Y entonces así vas a poder obtener los beneficios del mundo para poder ayudar a tu papá y a tu mamá a pasar de la vida a la muerte. Es que justo es tomando la jerarquía. Un proceso. O sea, porque si tú le das a tu mamá, o sea, tu mamá te cuida de niño, de bebé, de adolescente, en la adolescencia te da las herramientas para que tú te valgas por ti mismo. ¿En qué aspecto? De que, por ejemplo, yo a Ian desde ahorita le puse su cajonera porque él ya se quiere vestir como él quiere. O sea, él quiere elegir su ropa. Y hay mamás que porque quieren que se apure o todo sea rápido, yo te he visto rápido, órale, y el niño desde ahí no crea su independencia. Entonces, ahorita Ian, yo me di cuenta. O sea, tú si observas al niño desde chiquito, empiezan a crear su independencia. Ian, yo no luché con él para el pañal. Algo tan fácil desde chiquito. O sea, yo empecé a verlo a él que estaba observándome a mí yo cómo iba al baño y se preguntaba y me decía, ya tenía 2 años, me iba a cumplir 2 años, ¿te acuerdas? Iba a cumplir 2 años. Ajá, porque exactamente a los 2 años lo dejó, ¿verdad? Sí. Iba a cumplir los 2 años y decía, mamá, chis, y se me quedaba viendo cuando yo iba, y ahí es donde te das cuenta que el niño ya lleva, o sea, ya tiene memoria celular de lo que requiere hacer a qué etapa. Entonces, ahorita pasó lo mismo con la ropa. Ian empezó a decirme, es que yo me quiero, o sea, yo me quiero vestir. Le decía, pues, órale. Luego sí se estresaba porque no podía que sacarse una manga o acomodar bien la camisa o luego se la ponía al revés. Yo le decía, es un proceso, no pasa nada. Pero es ahí donde la mamá
le da el permiso al niño desde ese momento crecer. También Pero si la mamá está tiene que ver con con el miedos. proyecto sentido que le das en la gestación del niño. Si tú, hay veces que el niño, por ejemplo, que lo he escuchado mucho, de que tienen al niño, al segundo hijo para que cuide al hijo chiquito, o para que cuide para que me cuide a mí, o yo no me voy a tener un hijo para que me cuide a mí, cuando yo sea vieja, ¿no? Pero ahí, desde ese momento ya le estás impediendo, o sea, le estás poniendo ese es el proyecto una sentido ley infantil. de que, de verdad, no va a tener, si va a tener novia, va a terminar dejándola porque te tiene que cuidar a ti. Hay hombres que nos ha tocado, o sea, literalmente. Oye, pongo una sesión de pareja, pero le marca a su mamá. ¿Para qué? O sea, ¿para qué, no? Hay una emergencia, ¿no? ¿Dónde estás? ¿A qué horas regresas? Y regularmente pasa que cuando se separa la pareja, pues obviamente se va a vivir con mamá o papá, regresas, ¿no? Incluso en mi misma cuadra que donde vivimos, sí hay una señora que vive sola, con sus hijas se separaron y viven solas. Y viene el señor a traerle cosas que se ven muy claramente, a lo mejor en su cuadra lo vean, pero son muy pocas. Regularmente se separan y regresan, porque aquí dice, es lo que decía, la injusticia y la mala fe explota de los miembros de la familia entre sí. O sea, nos explotamos a los hijos en diferentes etapas que ya no debe de ser así. Incluso en la enfermedad, hay enfermedades, accidentes repetidos, son de otra manera. ¿Para qué? Para que todas esas cuentas que se están pagando de manera injusta por lealtad a muchos dolores del pasado, estén en un equilibrio y un balance. Eso es el punto. Por eso es importante tener confidencialidad en la pareja, sin hablar y decírselo a papá y a mamá, ya que tienes hijos. Porque si no, los hijos se vuelven hijos de los abuelos, no, y también tus hijos. rompes como tu relación de una u otra forma, porque imagínense, nosotros llegamos a tener discusiones sobre la crianza de Ian, sobre cómo manejar desde los zapatos y la ropa tirada, o sea, así, tal cual, cosas muy X. Y si yo voy y yo le decía a mi mamá, le llegamos a decir a nuestros papás, ¿no? De que es que mira que Michelle, no, pues la mamá que va a decir, es que no te conviene, no es para ti, es un mal padre, Te dije que no te casaras. es un mal esposo. Entonces empieza, y yo, por ejemplo, yo como le dije a Michelle, o sea, llegamos a eso de los zapatos, y sí, no fue de la noche a la mañana, pero si yo le hubiera dicho a mi mamá, es que siempre, o sea, como que en vez de solucionar con él, en vez de platicar con él, ir a platicarle a mi mamá. O a mi hermano. O a mi hermano. O a siempre alguien. pasa a la hermana. O sea, o hasta. Hasta un amigo, amiga. Ajá. A lo que suele pasar. Entonces, ahí es donde dices, bueno, si en verdad el problema lo tienes con esa persona, ¿por qué no lo solucionas con esa persona? En vez de ir y la otra persona te va a decir, porque no conoce bien a tu esposo o a tu pareja. Te va a decir lo que más le convenga. Lo que en ese momento, porque también tiene mucho que ver con su educación de ella, qué es lo que ella trae. Y la resonancia con lo que pasó antes en tu clan. Ajá. Porque se puede estar repitiendo. Entonces, si a ella le llega una memoria a decir, bueno, pues es que también pasó ¿sabes qué? Va a terminar mal esto. Entonces, mejor de una vez ya déjalo porque esto, porque el otro. Y ahí empiezan. Entonces, cuando yo vi que con Michelle pasé ese proceso de darle mi sentir y de buscar herramientas para que él comprendiera y también él me entendiera a mí. Entonces, si yo hubiera dicho cosas así tan X, en ese momento mi mamá ya tuviera, no sé, una observación de él de que, pues es sucio, desde ahí. O sea, ya, se rompió todo lo que mi mamá nosotros nos cuidamos cómo nos tenemos ante los ojos de nuestros padres. En algún momento él fue desordenado, pero yo también, o sea, yo también fui desordenada, sí. Porque en ese momento pues yo estaba
yo estaba creciendo también como mamá, o sea, yo sentía que me rebasaba el caos de hacer comer, mantener al niño dándole a libre demanda la lactancia. Algunas veces no porque no teníamos lavadora, algunas veces no me daba tiempo de lavar ropa. Y si Michelle hubiera contado todo ese proceso que pasamos a su mamá, no, pues no te conviene porque es una vieja floja, porque yo qué sé. Entonces, todo eso es donde tú vas a guardar la confidencialidad y vas a proteger a tu pareja en ese momento tan vulnerable de los dos. ¿Por qué? Porque es ahí donde verdaderamente conoces a tu pareja, ya viviendo con ella. Hay personas que tienen hasta 10, 14 años de relación, se casan, viven juntos y al año se separan, o meses. ¿Por qué? Porque no se acostumbran o no guardan la confidencialidad del proceso, o sea, no le guardan respeto al proceso de adaptación, porque es una adaptación Y entre es la largo, pareja. ese es el punto, ¿eh? Es el juego de la paciencia que le decimos a nuestro hijo. Aprende a jugar el juego de la paciencia, porque cuando tengas tu esposa, tu esposo, no le vas a tener paciencia, si no lo aprendes. Y aquí algo que pregunta Javier, como que dice, eso que le pasó, y dice si lo podemos asesorar. Precisamente aquí dice en esta diapositiva que la quise poner como final, es difícil comprender los lazos transgeneracionales. El libro de los méritos y deudas, porque cada familia tiene su propia manera de definir la lealtad familiar y la justicia. No es lo mismo un concepto objetivo. Y puse esta imagen de esta mujer aquí robótica, porque muchas parejas somos robotitos haciéndole caso a nuestros sistemas. Para comprenderlo bien, es necesario hacer un estudio transgeneracional o longitudinal de la familia, que se extiende a menos lo largo de 3 generaciones, por lo menos, o mejor 5, para determinar el funcionamiento de los sistemas operantes. Es preciso para ello tener en cuenta la información retrospectiva, es decir, los recuerdos de los vivos sobre los muertos, lo que los actuales miembros de la familia saben acerca de ella y lo que los afecta, incluso si no lo saben, lo dicho y lo no dicho. Por eso le preguntaba yo a mi abuela, te comentaba ayer, qué pensaba de los muertos, porque pasaron muchas cosas complicadas y entonces le dije a mi esposa, le digo a Cele, ya entendí dónde viene la carencia y ya entendí qué debo hacer simbólicamente yo como misión de vida para devolver esa maleta de dinero que no le dio, en aquel caso el señor Abel, a mi abuela cuando más lo necesitó. Y fue un dolor, ella me comentaba, un dolor de un año que vivió cuidando a una hija, todo un año con un miedo, un coraje, una ira hacia un hombre, y todo eso se transmitió de generación en generación hacia nosotros como hombres. Ahora, y lo que Michelle, porque yo no sabía. O sea, ella que tuvo una pareja y un hijo antes de sus 3 tíos, automáticamente pertenece la niña al clan, porque desafortunadamente falleció. Pero ella, pues, si siguiera viva, fuera medio, o sea, medio hermana una hermana de tu papá, Sí, si siguiera con vida. sí. Entonces, es ahí donde, aunque ya fallecieron, de hecho también es importante que si por ejemplo, mi mamá antes de mí tuvo un aborto. Paola ha comentado que desde ahí, o sea, se debe de contar, aunque hayan dicho que no fue, porque hay veces que comentan los doctores que se gestó fuera del saco, o que nada más era una bola de algo, ¿no? De algún líquido rojo. Entonces, pero dice Paola que todo eso cuenta y que jerárquicamente por eso tenemos Nuestro árbol, nuestro orden de jerarquía. hay que voltear a ver a esa persona que por algo se presentó esa situación. Sí. Entonces ahí es donde también... Toda situación complicada, por ejemplo, pone ejemplo Javier, pone un ejemplo otras personas de síntomas físicos, emocionales, transgeneracionales, síntomas de repetición de pareja, síntomas hasta un cáncer, está hablando
de una persona que fue excluida transgeneracionalmente. Y toda esta información yo la pongo aquí porque vienen estudios de París, incluso desde Freud hablaba del inconsciente, el inconsciente individual y su aprendiz Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo. Luego vino Moreno, que es el creador de Transgeneracional, y otra persona, Francis, no me acuerdo cómo se llama, que son los que estudiaron en Francia, en Europa, todos estos, hicieron estas ciencias, la psicogenealogía de transgeneración, todo eso, para poder estudiar la estructura del sistema familiar y poder ayudar a muchas familias con las terapias que hacemos. Entonces, esa es la intervención que se requiere hacer. Queríamos explicarla con nuestro ejemplo para que ustedes puedan tomar los ejemplos y sepan, tengan la certeza que sí se puede mejorar la familia. Vino una pareja conmigo y decía, llevamos separados mucho tiempo, ¿no? Pero quiero hacer esto no para regresar. Y me gustó mucho su objetivo de la sesión. No queremos hacerlo para regresar por nosotros. Queremos hacerlo por nuestros hijos. Y yo le dije, entonces el objetivo es limpiarle el camino a sus hijos. Sí, porque les dejaron esa maraña de varias generaciones de nudos y nadie la ha resuelto. Entonces, a ver, resuélvela tú. La papa caliente. Y va en la papa caliente. Entonces, por eso es tan importante a veces, aunque ya la relación está perdida, asesorarse transgeneracionalmente. Bueno, llegaron a y se puede proponer, salvar, se puede salvar. después de la terapia llegaron a proponer que tal vez sí. Sí, y eso es Que tal vez importante, sí. la verdad. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos los que vean este podcast. Gracias. Buenos días, México. Creo que abrió el micrófono Javier, dime. Sí, buenos días. Primero que nada, gracias. Gracias por sus enseñanzas. Como usted lo dijo, me han estado cayendo muchos veintes. Ahora entiendo tantas cosas. ¿Por qué he vivido ese tipo de, no se puede decir violencia emocional, porque no lo tomo así, pero sí ah, se puede decir desapego? Asesórenme ustedes, porque ahorita que estaba diciendo usted, mi abuelito fue muy violento con mi abuelita y la cambió por una más joven que inclusive lo llevó a la muerte. Mi padre trataba mal a mi mamá, inclusive yo sí puedo decirles como si hubiera pasado hace 5 minutos. Yo tenía unos 6, 7 años, yo veía los golpes, veía todo, y terminó mi papá engañándola con una señora, una maestra. Y ahora sé por qué cuando estoy en una relación de pareja aguanto mucho y soporto mucho, porque quiero yo pensar que ya conmigo es la tercera generación. No sé si mi bisabuela había sido maltratada así también, pero ya es la tercera generación. Por eso les comentaba en la pregunta, ¿cómo romper con ese paradigma, maestro? ¿Cómo decir? Porque he escuchado coaches de vida, al igual que ustedes, que dicen, hasta aquí llegaste, hasta aquí se acabó, de aquí adelante inicia una nueva vida. ¿Cómo puedo hacer, maestro? Bueno, a los dos, ¿cómo puedo hacerlo? Sí, 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 hay un orden de unas palabras que se pueden hacer, pero tiene que ser exactamente así. ¿Tienes dónde apuntar? Te lo puedo decir. Sí, es que a veces sí requiere, te comentaba, les comento a todos, a veces sí requiere indagar bien, bien en un protocolo de preguntas que está estandarizado por hacer conocer, el cual tú vas preguntando y entonces el cerebro va escuchando el inconsciente y sacando ciertas cosas que no habían salido a la luz. Entonces, este es el proceso de sanación, pero existen unas palabras. Si tú ya lo viste aquí, que esa es nuestra misión de vida, ayudar a muchas personas que lo vean como tú en estos podcasts, lo que vas a decirle a ese abuelo es que lo incluyes. Se dice, te incluyo, no es hasta aquí llegas, porque entre más le dices hasta aquí llegas, como dicen muchos coaches, más
Es que se hace una resistencia. Exacto, más se hace una lealtad y se vuelve a repetir en la próxima generación. Hay una ley que dice que, o sea, entre más tú juras no ser como, te vas volviendo esa persona. Exactamente, entonces requieres decirle, te incluyo el nombre, te incluyo, te honro, te incluyo a mi sistema familiar, te honro, te doy la jerarquía, tú eres el grande. Te agradezco esas memorias de dolor y a ti, abuela, que fue la que sufriste, que viste todo ese sufrimiento, te, te agradezco que me mires con buenos ojos para hacer las cosas diferente a mí. Te honro y te respeto. Y entonces lo juntas, todo eso, o sea, lo importante es que le digas, te agradezco que me mires con buenos ojos por hacerlo diferente a mí. Y es a ti, perdón. Y eso lo apuntas en un papelito, lo pegas en una botella de agua, ese es el ejercicio, y lo lees por 21 días o por 40 días. Y eso te va a ayudar a ir sanando las memorias de dolor. Eso es un ejercicio cognitivo-conductual que yo encargo cuando alguien toma una sesión transgeneracional. Pero hay muchos aspectos que a veces con la sesión ayudan, pero con eso, si tú estás aquí consciente y lo viste aquí, porque por eso estamos compartiendo esto, para que lo vean y logren analizarse, ¿no? Y lo hagan consciente. Eso es algo, tan solo el hecho que tú lo haces consciente ahorita, ya está sanando, ya va sanando. Ahora, el punto que quería dar es que también hay veces que se siente culpa porque usted no es el mismo hombre como su abuelo, o sea, no es violento como lo fue, o llega a sentir un poco de carga o culpa de lo que vivió su abuela. Entonces ahí usted inconscientemente hace una deuda a lo que estábamos contando ayer, de lo de, ¿cómo se llama? Bueno, estábamos platicando sobre que luego, por ejemplo, de tu parte, que me dijiste que tú hiciste consciente de que estabas haciendo, bueno, es que no sé cómo explicarlo. Sobre el dolor de lo que luego, de lo que tu abuelo, el amor que le quedó a deber tu abuelo a tu abuela, el estar presente, tú ahora, y por eso algunas veces llegó a caer en incomodidad estarte tanto tiempo conmigo, más las creencias raíces de tu padre. Entonces sí requieres estar en comodidad con tus hijos. Porque lo que son tus generaciones pasadas se fueron con otros maridos y dejaron a sus hijos, la cuenta en esta generación es sentirte cómodo con tus hijos. O sea, estar con tus hijos. Y entonces le vas a decir a esa abuela que sufrió eso, que fue la que bloqueó a los masculinos de tu clan, le vas a decir, abuela, permíteme estar con mis hijos. Y si lo haces en la botella, lo haces por 21 días, lo más seguro es que pase alguna situación en tu vida que te dé la oportunidad de estar con tus hijas. Eso es lo importante hoy en día. Abriendo esa posibilidad, vas a poder sanar tu transgeneracional, porque lo vas a hacer diferente. Porque todo tu linaje lo ha hecho igual. No estoy con mis hijos. Entonces, tú requieres pedirle, abuela, mírame con buenos ojos. Gracias por verme con buenos ojos para hacer las cosas diferentes. Y darme el permiso, porque la que da el permiso de ser padre es la mujer. Y es la abuela paterna. Es la que da el permiso. Y teniendo ese equilibrio, automáticamente todo a tu alrededor va a empezar a resonar en equilibrio. Y la otra, maestro, que las otros dos comentarios que quería hacerle, la pregunta que le hice de los cuarentones o cincuentones es porque una vez me dijo Lulu que le habían dicho a su hijo que, porque dice, oye, pues, a tus 45 o 40 y tantos años vives con tu mamá, ¿por qué no te independizas? Y que él les dijo, ¿sabes qué? Yo sé por qué lo hago. Ella comenta que
les dijo que porque como su mamá no tiene, como Lulú no tenía para pagar una renta, pues que se están apoyando entre los dos. Entonces, por eso al principio cuando los conocí a ustedes, les comentaba que, pues ahora sí, como la maestra me ha de entender, cuando te tocan a los hijos es así lo más grave que puedes tener. Entonces, la pareja que tuvo Ricardo, se llama el chico, la pareja que tuvo él, terminó engañándolo por lo mismo de que pienso yo y asesóreme maestra de que ustedes como mujeres dicen, bueno, yo quiero algo para nosotros, no que la mamá, aunque le caiga muy bien a la suegra, pero yo le decía a ella, tarde o temprano, ellos van a querer una intimidad y de ahí se enojaba. Y lo último que escuché de ustedes, y bien lo dijo, profe, y tiene toda la autorización para utilizar mis comentarios como ejemplo. eh, Me decía, cada sábado iba ella a ver a su mamá, iba Lulú a ver a su mamá. Entonces le preguntaba a su mamá que si yo le daba un gasto y ella le dijo, mamá, es que Javier no vive conmigo, pero sí te apoya, sí, yo la apoyaba, o sea, necesitaba despensa, yo le ayudaba, necesitaba, no sé, recarga de teléfono, pasajes, o sea, en el tiempo que estuvo ella conmigo, y de corazón se los digo y Dios me está escuchando, nunca hubo maestros, así que dijera, ay, oye, quiero un dulce de 3 pesos, ah, pues cómpralo. No, al contrario, era de que quiero un dulce, señorita, lléveselo. Oye, me gusta esto, llévatelo. Fui muy complaciente con ella. Y si es verdad lo que usted dice, maestro, desde que los conocí mi vida cambió mucho porque la primera vez, recuerdo que fue casi en principios de octubre, perdón, de noviembre a diciembre que había terminado esta relación, principios de enero, y sí era un mar de llanto, ustedes lo vieron, ustedes lo oyeron, y ahora, después de lo que me dijo usted, profe, que hiciera con mi papá, que le diera las gracias, que también le diera las gracias a ella, mi vida ha cambiado mucho, tan es así que les comentaba que en el camión conocí a una persona y igual, viene también de dos engaños del marido y luego me comentaba ella que tuvo otra pareja y que en una semana que se fue, llegó la querida ahí, entonces sí está un poco resentida, sí, así como de que si no sueltas no puedes salir, pero no puedo yo sanar algo cuando no estoy sano yo por dentro. Entonces, sí, Exactamente. ese es el comentario, sí, les agradezco mucho. Y una pregunta a la maestra, si me da permiso usted, profe. Eh, ¿Qué puedo hacer? Bueno, a los dos, ¿qué puedo hacer? Porque aún todavía traigo sus palabras, maestra, de que va a regresar, deja que se vacíe el tanque y va a regresar. Entonces, estoy aferrado a ella. Es un aferramiento, es un amor de 40 años. Yo tenía 14 años cuando la conocí a ella y no la puedo sacar. Y más bien dijo que le estoy como el borrachito, no puedo ni quiero, pero ya ese no quiero cambiar esa palabra de que no quiero por decir, te dejo en libertad, adiós. ¿Qué puedo hacer, maestros? Y No, todavía traigo la esperanza, dijo maestra que iba a regresar. lo que Las yo le había predicciones de la... Lo que yo le había comentado era de que tomara, o sea, si ya de verdad ya quiere pasar ese duelo, requiere hacer un duelo, uno. Dos, llegó solamente para aprendizaje de usted, sí, ya, o sea, ya. Entonces, ahorita ya se lo presentó otra persona. Puede ser que igual, porque vienen ¿cómo se llama? De compatibilidad al trauma, por decirlo así. Entonces, cuando pasa eso, la persona automáticamente es como un espejo. O sea, usted va a ver lo que ella tiene, por decirlo así, pero es lo que verdaderamente uno tiene. Cuando yo con Michelle, le llego a decir, oye, es que te estás comportando así, 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 hago un juicio, es una confesión para mí. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo a él, pero a la que de verdad le tengo que poner atención es a mí. Ahora, vas tú. Sí, es que en un diplomado de educación emocional me decían, estás intentando salvarte, porque yo hice la misma pregunta en otro momento a otra cosa, y era, te estás aferrando, me dijeron a mí, yo lo digo por mí,
te estás aferrando a salvar tu dolor de ese niño de tu infancia en ella. O sea, estás intentando salvarte al tú de la infancia, aferrándote a algo que ya no es tu responsabilidad. Entonces, estás intentando salvarte a ti mismo en esta espera amorosa que estás haciendo, lo cual no está mal. O sea, no está mal que sigas esperando. El punto es reconocer que lo que estás esperando es salvarte a ti, en ella. Y es una reflexión muy bonita que cuando yo intentaba que Selene en mi percepción hiciera cosas que yo sabía que estaban dañinas para ella, dije, no la quiero salvar a ella. Ya me di cuenta que al que quiero salvarme es a mí. Como lo que acaba de decir ella, debes de verte a ti. Y entonces empecé a observar a ese niño de 3 años que lloraba, 4 años que lloraba, papás, dejen de pelear. Y yo quería salvar a ese niño, entonces lo empecé a ver todos los días, a hablar con él y empecé a abrazarlo. Y me fui sincronizando en mi tiempo presente. Esa es la verdadera decodificación de la biodescodificación. Te vas regresando al aquí y a la hora y vas viendo el mundo y la relación de otra forma, otra perspectiva. Y esa es la sanación. Entonces lo que podría hacer, profe, sería analizar nuevamente mi vida desde que tenga uso de razón hasta la actualidad, porque desgraciadamente o afortunadamente, profe, traigo una memoria que le puedo decir que fue lo que me pasó cuando tenía 5 años, cómo me pasó, eh, como si hubiera pasado hace unos 2, 3 minutos. ¿Me recomienda usted hacer ese Sí, retroceso tienes que donde escribirlo, pueda? pero te voy a mandar, sí te lo recomiendo, pero para que lo hagas bien hecho, te voy a mandar unas diapositivas. Ahí dice exactamente que debes de pegar fotos debes de tener ahí fotos de ese niño o recordarte a ti, y hay unas preguntas. Todo tiene que ser escrito, no nada más es mental. Debes de escribir cada pregunta escrita, cómo era, qué hacía, qué lloraba, por qué lloraba. Todo bien estructurado, como dice, porque es un protocolo de un psicoanalista que se llama Nathalie Brandon, que habla de la autoestima y, y el amor propio. Entonces requiere sanar el yo de la infancia y el yo de la adolescencia. Pero eso es por un proceso todo bien estipulado. Te lo voy a mandar personalmente y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Ahora también es Un importante abrazo. ver más que nada compasivamente a tus padres, porque, o sea, luego dicen, es que esto lo viví por culpa de mis papás. No, o llegas a tener sentimientos en contra de ellos, y pues no, ellos solamente repitieron y trataron de hacer lo mejor posible te va a ir abriendo esa perspectiva. Con todas las herramientas que a ellos les dieron, porque si yo si mi papá tuvo una infancia tan dura, o sea, a mí la verdad nunca me hizo algo así. Físicamente, pero luego emocionalmente sí me impactaba un poco mi mamá. Entonces ahí es donde yo empecé a voltear a verla a ella y yo dije, no, pues la verdad, la comparación de su vida, nada que ver con la mía, yo la perdono, Hay que decirle que los liberamos de las expectativas, de lo que pudo haber sido. Ajá. Pero primero practica esta técnica limpia. Esta es una técnica limpia. Practica la técnica limpia, primeramente porque si no, es ir sanando parte por parte. O sea, si yo te recomiendo algo que es lo de la botella y lo de lo que te estoy diciendo, practícalo limpiamente. Y ya más adelante, si tienes una consulta en las sesiones que vienen, porque vamos haciendo estos podcasts para ir avanzando, para que ustedes trasciendan las situaciones emocionales y puedan estar bien con la pareja. Ya próximamente viene la transmutación del sexo, que es un tema, ya que sanaste tu transgeneracional, es un tema muy padre en la pareja. O sea, es algo que vas a poder disfrutar
muchas cosas. Y una clave, aquí lo dice muy bien en un libro que tengo acá, que luego se les voy a pasar el nombre. Dice, los hombres transmutan después de los 40 y 50 años. Creemos que solo la juventud es lo más, no. Después de los 40 y 50 hay procesos hermosos en pareja. Así que síganse conectando, por hoy se nos acabó el tiempo. Un abrazo, Javier. Un abrazo, acá se quedó Princesita y Erendira, Pascual. Nos vemos el próximo domingo. Saludos. Gracias, saludos.